Hello, hola amigos, bienvenidos a este programa de día jueves, que es 21 de mayo. Vamos a hablar primero que nada del 21 de mayo, un par de cosas, por supuesto. Y aquí está con nosotros nuestra querida amiga Nicole Rodríguez, una gran periodista que le ha dado un toque periodístico a este programa, que de periodístico tiene bastante poco, pero tampoco pretendía tenerlo. Pero 2 días a la semana con Nicole, esta cosa parece un medio de comunicación de verdad. Y hola, ¿cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, ¿y tú cómo estás? Qué bueno que me saludes tan formal. Saluda a la gente. Mientras grabamos, la gente está de feriado. Esto va a salir el Sí, jueves, pero nosotros no tenemos feriado. A propósito de la licencia, acá no hay licencia. Esto es no hay licencia. la Y noticia, vamos, los análisis, sí, y vamos por lo 24/7. tanto a saludar a las glorias navales con un día de atraso. Yo quizás debía haberlo hecho ayer, pero total, se me fue totalmente. ¿Y qué se puede decir que nos haya dicho sobre lo que ocurrió el 21 de mayo de 1879? ¿Qué se puede decir respecto a la importancia del mar? Hay canciones, lamentablemente se queda mucho en las canciones nada más. Eh, Nada, salvo que fue una gran, fue una gran acción militar heroica. Yo tengo un montón de libros de historia militar, ¿ah? Montones de historia militar naval, terrestre, distintas guerras. Soy bastante conocedor del tema y el libro da gusto, ¿no? Uno siente una especie de orgullo quizás un poco tonto. El libro hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, la batalla naval es considerada una batalla donde fue espléndido el valor de todos los que estaban ahí, no solo Arturo Prat, sino que todos que combatieron contra un enemigo muy superior en armamento y en todo, y lucharon hasta que se les hundió el buque. O sea, fue una cosa fantástica. Hay muy pocos ejemplos como ese, no es el único, pero hay muy pocos ejemplos de tanto valor, de tanto coraje, de tanta responsabilidad. Y eso hay que celebrarlo y conmemorarlo todo el tiempo hasta que se acabe este país, hasta que se acabe el planeta. Una nación que no respeta y que no conmemora esos actos de valor tan inmensos es una nación despreciable, o sea, una nación. Por eso que me carga cuando escucho esos cabritos estúpidos diciendo, ay, lo que pasa es que Arturo Prat se cayó, y todo ese Lo lenguaje empujaron, antipatriótico, ¿ah? lo empujaron. Lo empujaron, claro. Él No, pero quería, o sea, yo lo veo con un, yo tengo un, más, de todas las virtudes humanas, hay dos que aprecio más que cualquiera. Uno es, por supuesto, la inteligencia que nos permite funcionar como seres humanos y no como idiotas. Y el otro es el valor, el coraje en cualquiera de sus manifestaciones. Puede ser tan vistoso, tan dramático como el de Arturo Prat y sus marinos, o puede ser el coraje silencioso y que nadie conoce de alguien que todos los días de su vida se saca la cresta por su familia y arriesga la vida, como por ejemplo los pescadores, lo mencioné el otro día. Eso es el valor. Y el valor incluye, por ejemplo, la lealtad, cosa que en este país ya se perdió. Mira cómo desconocen a la reina ahora, no lo conoce nadie, no, ni él se conoce ya. Eh, cuando no hay valor, cuando no hay coraje, cuando no hay un principio de que hay cosas que son más importantes que la vida de uno, un país también está jodido. Yo no sé si hubiera una hora de prueba, si Chile lograría sacar estas virtudes otra vez a flote. Espero que no se dé la ocasión, pero me gustaría verlas un poco más a menudo y las veo re poco, Nicole. claro, pero también en la línea de lo que tú estás comentando, Fernando, y en la conmemoración de este 21 de mayo. Poco hay en los medios de comunicación de hablar del combate naval de Iquique, de quienes participaron, muy poco de toda la trayectoria de lo que hoy se supone que estamos celebrando. ¿Cómo han minado, cómo han debilitado todos estos hitos históricos que al final nos unen como país? Es el debilitamiento del Estado-Nación Sí, y de la simbología de Chile. Y esto también es parte de una labor que debiera haber hecho, por ejemplo, en esta conmemoración, el Ministerio de Defensa. Entonces, buscando hoy día, antes de entrar al programa, bueno, ¿qué está pasando con las conmemoraciones? Está muy concentrado en lo que hace los el campo. navales, pero desde el Ministerio de Defensa no surge nada muy relevante. Hay algunas cosas más anecdóticas, como una carta de Condel que informó del trágico combate naval a propósito de la Esmeralda, que titulan Esmeralda Pique, pero sí creo que se ha hecho muy poco trabajo y esto lleva muchos años, ¿ah? En el cual
se enseña poco de por qué se celebra este día. Este es de los pocos feriados que quedan que se supone que deberían unirnos, porque después empezaron a sacar feriados identitarios, como llamo yo. No lo estoy criticando, yo critico la cantidad total de feriados, pero como cuando Michelle Bachelet levantó el feriado de los evangélicos, porque todos le calcularon que ahí había un bolsón de votos gigante. Hay muchos feriados religiosos y esos no los comparte, mayoritariamente sí, pero no los comparte toda la nación. No, Esto debería, esto es un hito nacional, esto es algo que debería unir y la labor de los medios de comunicación acá es relevante, pero muy poco. Seguramente después en las noticias usted va a ver algunos desfiles, siempre son, es interesante el mundo naval, el mundo militar es interesante, pero me parece que hace falta levantar un poco esa educación y esa también sí. emoción nacional con respecto a estos hitos, más que mal acá ganamos, pues, como acá nos fue bien, entonces debería ser propio de un orgullo o nos tenemos que avergonzar. Bueno, parece que hoy en día las generaciones que han llegado que están vigentes, el gobierno, los grupos políticos están más, se emocionan más con celebrar el día de las sensualidades alternativas o de estos supuestos pueblos originarios Ah, que del 21 de mayo les importa re poco. Ahí ese es uno de los muchos aspectos en que se refleja que a esta gente le importa re poco el país. Entonces, el orgullo gay y todas esas cosas las celebran con entusiasmo y hacen y arrugan el entrecejo y se ponen serio. El 21 de mayo, yo estoy seguro que Boris, que tuvo que ir a Valparaíso, lo hizo por obligación, porque tenían que hacerlo. No, no creo que hubiera en su corazón un deseo de haber estado ahí con la gente de la Armada. Yo no sé, entre paréntesis, porque no he visto nada de la. Si pasó lo mismo que la vez pasada, el año pasado, en que hubo unas personas ahí que estaban estacionadas gritándole para su madre, de todo. Yo no sé si habrá ocurrido lo mismo, no, no espero lo que no, sé. fíjate. Espero que no, porque en casos como ese no se trata de Boris, se trata del representante de la nación, el que está en un evento nacional. Así que ahí yo, que no me gusta mucho el personaje, como está claro, si estuviera ahí, digamos, como público, no se me ocurriría emitir una palabra y yo creo que no debería hacerse. Pero no sé lo que ocurrió, lo veremos mañana, lo veré mañana. Y mientras tanto, yo creo que ya podemos entrar a los temas, que hay una lista bastante grande que tú y, Oye, hiciste aquí. Partamos con lo que tú quieras. partamos Pero con antes, todo. perdón, Nicole, perdón. Se me olvidó un pequeño detalle, ¿no? Que tengo que hacerlo y que corresponde. Primero, Oh, amigos, recordarles que este programa en su totalidad lo auspicia Hey y Remodeling, empresas hermanas, porque son de los mismos dueños. Una se dedica al corretaje de propiedades, Ángel Hey, ya saben, muy eficientes, trabajan como locos, tienen métodos innovativos, se dedican a pocos encargos, por lo tanto tienen resultados. Y la otra empresa es Remodeling, que tiene un montón de profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en suelo, para reparar o cambiar lo que usted quiera en esos aspectos de su casa. Cualquier cosa de esas, póngase en contacto. Es una empresa profesional que responde y garantiza. Y dos cositas más. Una, para los que están interesados en tener un espectáculo novedoso y hermoso y no lo habitual en su evento corporativo, cumpleaños, matrimonio, entren a flamencas.cl y contraten un grupo de tremendos artistas para que vayan a ofrecerle un espectáculo que realmente no hay que perdérselo. Si usted no conoce el flamenco, se lo está perdiendo. Es una música hermosa, con escalas musicales muy curiosas, interesantes. Ahí, olvídese la escala del re, mi, fa, sol, la, si, do nomás. Otros sonidos, otras sonoridades. Ahí aparecen, bueno, para qué voy a hablarles de cuestiones técnicas. Es muy bonito. Y luego está el baile, el canto, la guitarra que improvisa sobre los acordes. No, es fantástico, amigo. Flamencas.cl. Y termino contándoles que hoy jueves a las 7 de la tarde en Libertad 444, Casa Museo, se inaugura una exposición de mi amiga Laila Abilio, escultora, que se llama Torrentes Pétreos, porque muchas esculturas de ella están hechas en ese material, de todos los tamaños, de todos los portes, de todos los valores, todo muy interesante. Es una mujer de mucho talento, la Laila, y yo los invito a que se den una vueltecita por Libertad 444 a la inauguración en la Casa Museo. ¿Ok? Ok, ya. Adelante,
Retomemos Nicole, el tema de las licencias, Fernando. Tú vale. hablaste en el programa de ayer, pero es lo que está dando vuelta porque ahora todo es como un gran escándalo, ¿no? Y como hay muchos candidatos presidenciales y vienen las primarias, todos quieren marcar su punto. Están todos consternados, Mm. enojadísimos con esto de la licencia. Y acá pongamos un punto. Esto de las licencias falsas, que es una cultura de la corrupción, ya sea en el ámbito privado y aquí con el último antecedente en el ámbito público, es algo que se arrastra por años, por años. Entonces no vengan acá ahora. Carolina Toá estuvo en este gobierno, ¿no? La ministra Jara no fue ministra del Trabajo. Bueno, y ahora están consternadas que se investigue, y todos salen con algún tipo de propuesta. Y la realidad es que esto no funciona hace mucho tiempo. Esto es un seguro social pagado por todos nosotros porque después nos suben después las primas, después va subiendo el costo de la salud. Esto es un privilegio. Hay países que no tienen este tipo de licencia, eso hay que tenerlo claro. Y entonces que recién se vengan a dar cuenta por un cruce que hizo Contraloría con la PDI. ¿Por qué? Porque pidió a la PDI las salidas con los RUT. Por eso se pudieron conocer los casos de estas 35.000 licencias de funcionarios públicos de funcionarios que fueron saliendo y entrando de Chile, es decir, no estaban tan enfermos, ¿cierto? Y el tema que quiero decir acá es lo siguiente. Hay mucho cinismo. Primero, los organismos públicos o le sobran gente y no saben que no van, o tienen un funcionario que se tomó una licencia un mes, pero siempre uno comenta y siempre tiene relación con los compañeros, levantan fotos en Facebook. Entonces hay mucho cinismo. Los jefes de repartición o los jefes de alguna subsecretaría o de algún organismo saben perfectamente quiénes son esos empleados públicos que abusan. Y hace mucho tiempo que se fueron haciendo cruces y el año pasado se descubrió que había una mafia de unos doctores colombianos, que el juicio está por llegar a su término ahora, que fueron quienes emitieron 5.000 licencias en un año. Acá estoy sacando la estadística, 20 licencias por día por un periodo mucho más largo. Se calcula que el promedio de tiempo de duración de licencias son alrededor de 12 13 días. Ellos emitían por 30 días. Bueno, todo esto ya viene hace mucho, mucho tiempo y nadie ha hecho ni una reestructuración, nadie ha hecho ningún tipo de proposición. Y esto es como el tema de la evasión del Transantiago. Hacemos listas, nos escandalizamos, pero esto al final de cuentas no es gotera, esta es la fuga de plata del Estado. Estos funcionarios no solamente les pagamos nosotros sueldos, sino que además eh, tienen este abuso y este fraude con el pago de licencias que en promedio es como alrededor de un mes. Pero además hay otros usos de licencia, Fernando, que yo quiero acá también agregarle al comentario que tú ya analizaste perfectamente lo que ocurrió con esta información de cruce de Contraloría. Uno es que se utilizan para distintos motivos. Evidentemente el descanso, evitar despidos. Ustedes conocen casos, yo sé, no solamente en el área pública, sino que también en el mundo privado, de empleados que para evitar que los despidan pueden tener licencia 2 años. Y usted, si es privado, va a la dirección del trabajo y no tiene nada que hacer. Una licencia médica es como un escudo, parece, para el empleado. Entonces, eso es una irregularidad que se conoce hace muchísimo tiempo y nadie ha hecho ninguna reestructuración, ninguna reforma, ni siquiera uno debería, para poder despedir a ese funcionario con 2 años de licencia, usted tiene que gastar millones en abogados y si es que llega a término. Dos, cuando usted tiene problemas en el trabajo. Cuando va un paciente, a un médico, le dice que estoy estresada, tengo una sobrecarga, una palabra que se repite ahora, todos están estresados en el trabajo, nadie Exacto. aguanta nada, los doctores tienden a dar licencia. Entonces también hay una cultura médica, más allá del fraude, porque se compra licencia, y eso es Es una lo, visita. lo que arroja las investigaciones como un fraude. No, aquí hablemos de la cultura fraudulenta. Los médicos tienden a dar licencia a esa persona que va, que le duele la cabeza, no tiene algo muy evidente, ni una enfermedad declarada,
pero le dicen, estoy sobrepasada o estoy estresado, los médicos dan licencia. Y no solamente por 13 días, se las extienden. Entonces ahí usted tiene un empleado que no le sirve, que se queja, que está sobrepasado con el apoyo de un doctor, donde además no tiene usted nada que hacer como empleador privado o en el ámbito público, porque en el ámbito público les da lo mismo. Y mira cómo se ha naturalizado y ahora todos se escandalizan. ¿Qué hizo Catalina Pérez cuando estalló el caso de Democracia Viva y no quería enfrentar a los medios de comunicación? Un mes de licencia, una diputada que nos costó millones, porque ella gana arriba de 6 millones de pesos. Entonces, no vengan acá a golpear la mesa, proponer cambios, decir esto es inaceptable. Si los mismos políticos, di el caso de Catalina Pérez porque es el más reciente, si ustedes van hacia atrás, diputado o senador con problemas comunicacionales, con problemas con su partido, con problemas que tengan que enfrentar a los medios de comunicación por algún tema polémico, tiran licencia. Está naturalizado que las Mm. licencias se le escape a cualquier problema laboral. Entonces no se vengan a escandalizar porque se fue creando una cultura de utilización de la licencia para cualquier motivo. Acá, claro, hay fotografías en la playa, mucho más evidente y todo lo condenamos. No, acá hay una cultura que las propias autoridades han permitido porque nadie levanta la voz cuando, en el caso de Catalina Pérez, tira licencia, ¿por qué? Porque está estresada, porque se le Sí, bueno, descubrió que está en un sí, fraude. sí. Entonces, Entonces, mucha entonces, hipocresía, entonces, Fernando, que nos cuesta mucha plata. antes de comentar esto, si es que lo hago, porque creo que ayer fui bastante explícito permítanme, amigos, recordarles algunos de los productos y servicios que hacen posible este programa junto con las personas que están en Patreon, a los cuales vuelvo a repetirles el llamado a que si usted no está en Patreon y le gusta este programa, ¿qué le cuesta colaborarnos con un par de lucas al mes? Pues, o sea, un par de dólares. Eso es todo. Bueno, Learning Group, amigos, learninggroup.cl, ahí los ubica, una empresa que entrega cursillos cortitos, pero muy efectivos para que usted realmente se haga otra carrera, otra profesión. En este momento están ofreciendo un curso para el corretaje de propiedades, que no es llegar y salir a la calle a ver dónde alguien está ofreciendo una casa en venta o algo. No, hay que conocer el mercado, conocer la legislación, para hacerlo bien y realmente hacer buenos negocios. Si no, usted simplemente va a caminar y no va a llegar a ninguna parte. Learning Group. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que lo está esperando en la región de los lagos para construirle no su nueva casa, su nueva vida, en el fondo. Ustedes han visto las fotos, yo sé que son más o menos siempre las mismas, pero ya se dan una idea de que es otra arquitectura, otro estilo, una cosa. Yo conozco esas casas, he estado en esas casas, he pernoctado en esas casas, son cálidas, son entretenidas, uno se despierta y de repente tiene una visión de una vaquita, qué sé yo, en el sur de Chile, por supuesto, en la región de los lagos. Acá en Santiago tenemos otras visiones, otras visiones. Amigos, Diego Sándor los está esperando. También si usted quiere remodelar, también está disponible para eso en la región de los lagos. Ahí están las direcciones para contactarlo. Sigo con KMRP, un producto informático capaz de manejarle integralmente su empresa en todos los aspectos. Tiene un módulo de inteligencia artificial y eso ya le garantiza que las cosas se van a hacer bien. La inteligencia artificial es bastante mejor que la estupidez natural, que es la que más abunda. KMERP, usted lo obtiene en kame.cl y finalmente en este bloque, autowolf.cl, una empresa que va a su casa y en 24 horas le deja a su vehículo la carrocería, la ropa del auto como nueva, para que usted esté más contento, para que lo venda. Y a propósito de eso, ellos tienen una automotora también. Y como conocen el mercado muy bien, porque justamente están pintándole o arreglándole las carrocerías a mucha gente que los quiere vender, conocen súper bien el mercado por dentro. Y si usted está en una postura de comprarse o vender su automóvil, póngase en contacto con ellos. Ahí están los datos. Bueno, sí, hay una cultura y hay una institucionalización de la pereza y de la deshonestidad que ha permeado al país entero. Por eso que solamente se habla y se escandalizan y gritan por un par de días hasta que aparece otro tema, igualmente penca, pero se van cambiando los temas. Esto no va a cambiar con un político ni con una ley. No, no, nadie se atrevería, además, ponte tú, por ponerme en un caso extremo, terminar con las licencias médicas que antes no existían. Entonces era más difícil inventar esta cuestión. No, nadie se va a atrever porque están siempre pensando los políticos que son muy pencas en los votitos, en la
en la voz de la calle, la voluntad popular, y la voluntad popular, por supuesto, flojear, sacar la vuelta, pues si no nos engañemos, este no es un país de gente trabajadora. Nunca lo fue y ahora es peor que nunca porque se ha convertido en un estándar moral. Ahora no se habla de soy un flojo de mierda, no me gusta trabajar, sino que se habla quiero cautelar mi calidad de vida. Es calidad de vida, se llama la flojera ahora. Calidad de vida es quedarse en la casa echado para atrás, pegándose viendo televisión. Eso es calidad de vida. Eso es. Entonces nadie va a hacer nada. Nadie se va a atrever a hacer nada y yo incluyo en este nadie a los del próximo gobierno si son de oposición. Todos están pensando en los votitos. No se vayan a enojar estos caballeros que les quitamos esta posibilidad de robarle plata al fisco inventándose licencias médicas. No se vayan a enojar los empleados públicos si ponemos alguna traba a todos los privilegios que tienen, que les permiten calentar sillas, nunca poder ser echados, sacar todas las licencias médicas que quieren y jubilarse en gloria y majestad. No los toquemos, tampoco toquemos a los privados que también sacan licencias médicas, a los estudiantes que hablan de la carga académica, tampoco los toquemos, mire que hay varios que tienen más de 18 años y tienen derecho a voto. Entonces esto no tiene remedio, no con esta generación, ni con la próxima. Este es un tema que si alguna vez se resuelve, yo creo que no se va a resolver, porque vienen tecnologías que van a permitir flojear, digamos, a todo pasto, la inteligencia artificial. No tiene vuelta. No tiene vuelta, Nicole. Yo creo que no tiene remedio. No tiene remedio. Yo creo que hay grados, niveles y niveles. Se ha prestado para que esos grados se hayan aumentado en el tiempo porque nunca se ha hecho nada, simplemente avisar. Pero hay dos cosas que quiero apuntar para terminar el tema. Uno es que un doctor que emite, acá tengo algunos datos, que emite 1.600 licencias en un año. Por ejemplo, el grupo de colombianos que había, un grupo de doctores colombianos, la mayoría eran colombianos, 30 médicos extranjeros, la mayoría colombianos, nos costó 700.000 millones de pesos, ya que ellos fueron los que emitieron, aquí tengo, alrededor de... ¿Cuántas licencias? Eran 1.600, claro, licencias en un año, 133 al mes. Te doy otro dato, en el Hospital San José, desde el 2017, hay funciones, hay cargos, hay gente que acumula 1.917 días de permiso, es decir, 5 años. En fin, hay situaciones groseras. Grosero. Y entonces, cuando uno se pregunta, ¿uno necesita reformar la ley para poder atender estas situaciones groseras de a lo mejor un funcionario que siempre en el año tira 2 meses de licencia, lleva acumulado varias licencias? Se necesita reformar la ley para poder llevar a juicio o quitarle la licencia, porque al final es defraudar la fe pública. Un doctor que puede emitir una licencia tiene un poder, como un carabinero que puede cursar un parte. Es un poder que le otorga a la sociedad a esa persona entendiendo la fe pública. Entonces, ¿se necesita hacer tanta reestructuración para que ese doctor no vuelva a ejercer y menos emitir licencia? Cuando tú tienes situaciones groseras de que una persona emitió 33 licencias en un año, según los juicios que estoy mirando acá. Entonces, cuando hay situaciones tan groseras y no se hace nada, o quienes intentan hacer algo se topan con muro, o en el caso de la Dirección del Trabajo que dice, bueno, si está con licencia yo no puedo hacer nada. Trabajadores que para que no lo despidan llevan 2 o 3 años con licencia. Es que es un país que funciona muy mal, No Fernando. funciona. Muy mal, no funciona, porque acá no estamos diciendo que hay que investigar tanto, hay que hacer una trama. Son cosas, como vuelvo a repetir, groseras. Y ante esas situaciones, si no hace nada es porque es un país fallido. Yo creo Fallido, que sí. a esta altura podemos... Este no es solo un Estado fallido, es una sociedad fallida. Porque anda tú a hacer cualquier cosa porque es legal. Tú no puedes echar ese empleado público porque hay inamovilidad. Inmediatamente salta el gremio de los trabajadores públicos, ¿cómo se llama? ¿Cuánto es? Bueno, el sindicato de los trabajadores públicos. Confusa. Claro, inmediatamente vienen los paros de advertencia, vienen los paros, o sea, tienen capacidad de extorsionar al gobierno, llegado el caso, hasta el tema político, los votos, los apoyos. Esto es como un cáncer que se generalizó. No hay dónde operar, no hay un punto que tú digas, vamos a extraer este órgano que está infectado con un cáncer. Es el organismo entero, las costumbres, los valores, los estándares, las leyes, las instituciones, los intereses creados. ¿Por dónde tú empiezas, Nicole? ¿Por dónde? Dime tú.
digamos, dentro de los marcos de una república, con todo lo que eso significa. Y yo me imagino que en otros términos también sería muy difícil, por no decir imposible, porque está todo el cuerpo social, o sea, todas las personas, no importa en qué institución estén, no importa qué edad tengan, si son colegiales, universitarios, o son médicos, o son milicos, o son parlamentarios, están todos metidos en esta cuestión. Yo creo que no hay institución privada y pública que no pueda mostrar el mismo cuadro. ¿Para qué sumamos otros elementos afuera de las licencias médicas? La poca productividad, porque ahí se refleja todo esto al final de cuentas, las tasas de productividad pésimas de los trabajadores chilenos. Pésima. Compárenla, ya que les gusta tanto, compárenla con la productividad de los países del OCDE. Siempre nos están comparando, los países del OCDE. Bueno, compárense la productividad. Pésima. De las 8 horas de trabajo, ¿cuántas horas trabajan realmente la mayoría de los empleados? Fiscales especialmente. ¿Cuántas horas pierden en el cafecito, en dejar colgado en la silla del escritorio el vestón, pero el tipo no está, el dueño del vestón no está en ninguna parte, los mesones vacíos, nadie atiende? Hay una cultura y una institucionalidad de la pereza y de la deshonestidad que yo no veo cómo se podría tratar. Ustedes dirán, usted es muy pesimista, señor Villegas. Bueno, a ver, demuéstreme y díganme cómo. A ver, ¿cuáles serían las iniciativas? ¿Qué iniciativa legal, para ir a una cosa bien particular, qué iniciativa legal podría ponerle coto a esto? Anda tú a decir, se acaban las licencias médicas. O anda No, tú a decir, las licencias aumentar médicas las penas. se tienen que revisar de esta manera. O las personas que están, digamos, acumulando muchas licencias por una causa obviamente absurda, estas personas van a ser despedidas o van a sufrir, van a ser llevadas. Imposible. No lo van a aprobar jamás. Y la persona que proponga esas leyes la van a colgar de un farol. Y así sucesivamente. La inamovilidad de los cargos no debería existir en la administración pública. Este es el único país del mundo donde tú no puedes echar a un empleado aunque sea pesca. Sí, increíble. Pero está institucionalizado. La pereza, la deshonestidad en Chile no es solo una cultura, no solo es una costumbre, es una institución con fuerza de ley, por así decirlo. Entonces no hay por dónde. No hay por dónde, como decía Arquímedes, de un punto de apoyo y mover el mundo. ¿Dónde está el punto de apoyo? ¿Y dónde está Claro. la palanca? Ninguna de las dos cosas. Y súmale que por muchos años se fue instalando el discurso de los derechos, pues. Los Los derechos, derechos de los claro. trabajadores, los derechos de esto, los derechos de lo otro, y ahora estamos llenos de derechos que no se pueden financiar y que nos tienen quebrados. Y a propósito de derechos, déjame comentarte las palabras del ministro de Economía, Nicolás Grau, El genio para resplandeciente. para que podamos entender que cuando se entra en política o entraron estas generaciones en política con un pensamiento, con un ideario político con respecto a la economía, al crecimiento, el rol del Estado, el rol de los privados, ese pensamiento no ha cambiado, a pesar de que muchos tienen tantas ganas de decir que durante estos 4 años que se van a cumplir han madurado y han entendido que la moderación y los pasos eh, tranquilos y equilibrados de los cambios son los que permiten hacer las transformaciones y cómo este personaje, a través del discurso, han también convencido a la gente, pero de vez en cuando van a seminarios y se nota que no han cambiado nada. Yo les quiero recordar, porque ahora viene el 1 de junio, en la cuenta pública del presidente Boric, ya lleva 2 años diciendo que una de las prioridades es crecer y una de las prioridades para eso, acuérdense, era el proyecto de disminuir la permisología. Y abiertamente le encomendó eso al ministro Grau y le dijo, esa es la labor del ministro, y habían hasta plazos que se tenían que cumplir, que era diciembre del año pasado. Bueno, nada de eso eh, se ha cumplido, se sigue discutiendo y ya van a ir 2 años desde que seguimos con esa cantidad insensata de permiso y de burocracia que hacen que un proyecto de inversión importante no llegue a término. Pero bueno, el juego de palabras aquí también entra mucho. Yo creo que no tienen realmente interés porque No, irían no. contra sus principios, Va irían contra en sus contra de lo que piensan, disminuir los permisos, porque aquí se explica bien. En una reunión del ministro, un seminario en realidad, del ministro Grau con la SOFOFA, le preguntaron por el tema de la permisología, de los permisos sectoriales, de la burocracia, y lo que dice el ministro Grau es lo siguiente, dice, ojo, que el monto de los proyectos es muy importante. Él calcula como que
plata que hubiera entrado al país, proyectos que están consultando el Servicio de Evaluación Ambiental, es decir, él cuenta como inversión en Chile la proyección de que un proyecto llegue a cumplirse y que llegue a entrar a producirse en Chile. Entonces dice, ojo, que tenemos menos proyectos que han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, pero su monto es mucho más grande y tenemos 80.000 millones de dólares. Sí, claro. Esto porque le decían que desde 1997 que no se tenían proyectos, tan pocos proyectos en evaluación. Entonces habla de 80.000 millones de dólares como si esos 80.000 millones de Ya dólares estuvieran ya siendo invertidos, cuando solo están en haciendo la puerta de invertido entrada del sistema. estuvieran ya generando. Bueno, y le preguntan por eso y dice, bueno, el problema de los permisos resuelve solo una quinta parte para que volvamos a crecer como país. Hay otras dificultades. Y nombra el financiamiento, claro, para echarle la culpa a los bancos, capital humano, relación público-privada. ¿Te ¿Qué acuerdas, es Fernando, eso? cuando ahora lo voy a explicar, pero ¿te acuerdas cuando le preguntan a alguien por un problema y dice, pero Claro. vayamos al fondo entonces desvían, entonces dice, bueno, esto de la permisología es un quinto, no sé cómo calculó No, pero ese si no quinto. calculó nada, si no sabe sumar ese weón, ¿qué va a calcular? Entonces ahora vamos a la relación público-privada que dice, bueno, necesitamos una articulación Sí. distinta. El sector privado en Chile no ha hecho una reflexión suficiente ¿De qué? y profunda respecto a qué tipo de Estado requerimos para crecer. Lo único que veo en la discusión de los privados es menos impuesto y menos permiso. Con esto Pero eso, termino. Pero, pero cuando habla de Estado, ¿a qué se qué refiere? cosa más ¿Qué tipo tonta. de Estado hay? Dos, cuando habla de la relación y qué tipo de Estado, claro, está diciendo los privados quieren más espacio y nunca han reflexionado de la necesidad de tener un Estado. Qué Y absurdo. yo te voy a agregar otra cosa más. Agrégame a mí. Habla de menos impuestos y menos permiso, pero si uno ve este gobierno, y en general los gobiernos que son de izquierda, para esos gobiernos solo son más impuestos y subsidios, es decir, sube los impuestos, ahoga la economía, entonces tiene que empezar a subsidiar y se entra en un círculo vicioso Ujú. infinito. Tienen la economía parada y ahora sacaron un subsidio para la vivienda, porque no se están vendiendo, no se están tampoco entrando nuevos proyectos, entonces tienen que sacar un subsidio, levantan el salario mínimo y como las pymes no pueden pagarlo, entonces un subsidio. Y al final entramos en este círculo tipo Argentina tan nefasto para la economía. Bueno, pero para el ministro de Economía lo importante es que los privados reflexionen, no han Ya, pensado. voy a comentar un poco sobre los dichos de este genio deslumbrante que es Nicolás Grau, uno de los grandes genios de la humanidad, debiera estar en la enciclopedia. Pero antes voy a contarles del método EVE, por si usted quiere eliminar alguna impureza, voy a decirlo fino y refinado al estilo Nicole, alguna pequeño defectillo que tiene en su cuerpo Ok. y lo quiere sacar. Y eso no sirve salir a correr a las 4 de la mañana alrededor de la plaza con un buzo y mostrar el poto flaco, ya los viejos sobre todo hacen el ridículo, ¿no? Ni tampoco basta con bajar de peso, hay cosas que no. Hay un método especial que lo trajeron de Corea del Sur, el método EVE, que está disponible para usted en tres locales, dos locales por lo menos ya, uno en Vitacura, otro en Concón, y va pronto a haber uno, si es que ya no está. Averígüenlo ustedes en métodoeve.com, o sea, métodoeve.cl, donde usted va a poder hacer lo que se necesita con ese método para eliminar esas estrías, esa celulitis, ese grano, esas cosas, esas manchas, qué sé yo. Yo no me quiero ni mirar al espejo en la mañana porque me baño así con una venda. Bueno, eso con el método eve.cl. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado, estimado amigo, en la mantención preventiva. ¿Qué significa? Que usted no espere quedar en pana, va a quedar botado. Cuando uno queda en pana, queda botado, porque anda en el auto, ¿no es verdad? Queda en una calle, en una avenida. Llévelo a Kaizen Automotriz, donde van a revisar todas las partes y piezas del vehículo. No tres o cuatro cosas, el nivel de aceite, no, todo. Van a ver qué piezas están por sonar y las van a cambiar, cuáles se tienen que reparar, cuáles se tienen que calibrar, todo lo que tiene que ver con el encendido, la amortiguación, la transmisión, millones de elementos, estimados amigos, en Kaizen Automotriz.
Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que revisan su logística, su empresa, el movimiento físico de su empresa, ven dónde está fallando, le ofrecen alternativas y le buscan el personal adecuado. Una mala logística es perder plata como en guerra, como en la guerra, y perder clientes porque los despachos no fueron a tiempo, por ejemplo. Ya, alergia. Tengo alergia a mí mismo a veces. Entrena inglés, academia gestionada por profesores de inglés que le van a dar un curso vía online que son potentes y usted va a salir dominando la conversación, hablar, entender lo que le dicen. Y compreoro.com, donde usted puede comprar oro, pero también plata. Las dos cosas están ahí disponibles en lingote o en moneda y usted verá cuánto compra de oro, cuánto de plata o solo oro. Son una póliza de seguro. El metal precioso no cae como puede caer una acción. Se conservan como mínimo y ahora están subiendo de precio por las dificultades económicas por las que pasa nuestro querido planeta. Eso. Eh, bueno, la reflexión que hizo Nicolás Grau es muy propia de su muy bajo nivel intelectual. Es un hombre tonto, simplemente. Digamos las cosas de frentón. Yo lo encuentro tonto. Porque decir que tiene que hacer una reflexión profunda con relación al Estado y solo piden que se acabe o se elimine o disminuya la permisología y de bajar impuestos. Bueno, pero eso tiene que ver con el Estado, pues, Grau. Es el Estado el que pone la permisología y el Estado el que pone los impuestos, pues, Grau. ¿De dónde cree usted que vienen esas cosas? ¿De otro planeta? Por lo tanto, ni siquiera tienen que hacer una reflexión porque lo viven los empresarios que inician un proyecto que usted mañosamente pone una cosa que está en la puerta de entrada, para los 10 años de recorrido lo pone como algo que ya se está, poco menos que ya están construyendo la empresa que quería invertir. Es un proyecto de inversión que quién sabe si alguna vez va a materializarse o no. Entonces eso es una mentira, señor Grau. O una estupidez, no sé, una de las dos cosas o las dos tal vez. Entonces, los privados no necesitan ni siquiera hacer reflexiones, viven la experiencia de la permisología, viven la experiencia de los impuestos, viven los discursos anti-empresa privada que una y otra vez emergen de los sectores del Frente Amplio o del Partido Comunista, lo viven. ¿Qué reflexión profunda si está a la vista la cuestión? Hay cosas que requieren reflexión profunda, señor Grau, y hay cosas que están a la vista. A ver si entiende la diferencia. Entonces, reflexión profunda. Para la risa, para la risa. Yo no sé cómo reaccionaron los empresarios que escucharon esas tonterías, pero como son gente educada en general, deben haber hasta aplaudido, ¿eh? No sé. ¿Alguien, No, lo que ¿Alguien reaccionó ahí? hicieron varias preguntas. Lo que pasa es que los organismos como la SOFOFA necesita tener los canales de comunicación Sí, claro, sí, abiertos y no entiendo, cerrados. entiendo. Entonces, Tienen que también hay que aguantarse, entender el rol, se tienen que aguantar. tienen que Mira aguantarse cómo, estas cosas. mira cómo refleja el tema de los permisos, Grau, en la última frase que se mandó diciendo que, ojo, que los permisos, cada uno tiene su lógica y es para evitar un riesgo en la sociedad. Entonces, todo esto del fast track legislativo para aumentar los proyectos, del fast track o de esta meta Mentira. que le puso el presidente, una meta hace 2 años atrás, de bajar Eso, la cantidad de permisos eso y de no se va. trabajo. Es cinismo y es mentira. Es Juegan con mentira. las palabras, se dan vuelta con el tema. Ahí está en el Congreso. Esto debería haber sido urgencia, la prioridad. Y además el ministro dice, con la ley que estamos discutiendo, los permisos podrán bajar entre un 30 y un 70%. Yo no soy matemática, pero 30 y 70 hay una gran, Hay hay una una gran diferencia. diferencia, ¿no? O sea, si bajan 30 y bajan 70, estamos hablando de situaciones y Bueno, escenarios completamente distintos. Entonces, al final de cuentas, es un show para decir que están por el crecimiento, que mm, están por bajar estos permisos. Y al final los permisos también son un show, Fernando, porque toda esta famosa permisología que suena como legal, como los permisos, como que están cuidando algo que la sociedad está en riesgo. Esa es la mentalidad ambientalista radical que tienen además. Al final, cuando uno ve las observaciones, uno se ríe en el sentido de que son bastante curiosas, no es para la risa el resultado de esto, mm. pero es que están tomando a los privados pal.
Tú eres elegante, yo, o sea, yo, tú, no. Palgüe, mira, Sí, Colbún, perdón, la expresión técnicamente correcta que aparece en algunos de mis diccionarios que están detrás mío es pal hueveo. ah, Está ya. registrada por la Real Academia de la Lengua, señoras y señores, así que tranquila, Nicole. Colbún hace 2 días atrás tuvo que desistir de un proyecto de energía solar de 500 millones de dólares. No era solamente de generación, sino que de almacenamiento, que es uno de los grandes Mm, problemas de la energía solar, que lo hablamos a sí, propósito de los apagones, el almacenamiento. Esto era en el Encanto, en la región de O'Higgins. Ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el 2024 y ahora Colbún dijo, bueno, no es viable. Y resulta que no quisieron pelearse con la autoridad, dicen que no es viable, que cerraron la carpeta, pero leyendo algunas informaciones decían, no, no era viable porque las observaciones que le hicieron de las mil y tantas eran ridículas. Tuvo más de 300 observaciones técnicas con exigencias que no tenían nada que ver con el proyecto. Entonces, por ejemplo, le pedían identificar nombre y ubicación de los apicultores, aunque sean informales. ¿Qué tiene que ver el proyecto con eso? Hay un riego de sitios que son inundables, que no tiene que ver con el proyecto, son preexistentes, es una condición de esos sitios, entonces le pedían a Colbún que hiciera un informe de todo eso y que se hiciera cargo. Entonces, las empresas se tienen que hacer cargo de su proyecto, no de las políticas públicas. Las empresas no están hechas para hacerse cargo de todas las anomalías, problemas, etcétera, o incluso de las fallas que puedan tener el gobierno central o el municipio. Pero en todas estas observaciones le empiezan a cargar la mano con áreas que son propias de las políticas públicas, no de las empresas. Después dice, acá no había pueblos originarios, pero empezaron a pedir transcripciones completas de las entrevistas y citas etnográficas de más de 1000 entrevistas. Le pidieron acciones intersectoriales. Mira, al final de ya no cuentas uno siga, se da cuenta que es es agotador. una burla. Ahora, ¿quién celebró? Y acá uno dice, bueno, no entiendo nada. Celebraron un montón de comunidades porque tú sabes que hay que resistir y que no vengan las empresas. ¿Te acuerdas Patagonia sin represas, que fue el inicio de un activismo que ha Sí. dejado también una huella importante en este deterioro? Bueno, el municipio de Machihue, que es donde iba a instalarse el proyecto de Colbún, y usted dice, bueno, el municipio, me imagino que el alcalde es del Frente Amplio. No, el alcalde se llama Sebastián Flores de Chile Vamos. Aplaudió que su municipio no vaya a tener este proyecto y que no traiga los efectos colaterales económicos beneficiosos para la zona, como es todos los efectos y externalidades Bueno, en el otro circuito que produce genio, el otro proyecto, genio resplandeciente. alimentación, transporte, etcétera. Bueno, recursos humanos. Y resulta que el alcalde aplaude y está muy contento que el proyecto no vaya a materializarse, entonces ahí uno dice, aquí hay una confusión. Aquí realmente se necesita una agenda muy robusta y principios económicos muy robustos, porque uno ve que hay gente que se supone que debería defender estos proyectos, no para que arrasen con el territorio, eso ya no, prácticamente no No, no, existe, no, no sino existe. que para que se haga de una manera viable. Bueno, pero acá aplauden. Yo no sé qué está aplaudiendo el desempleo de la región de O'Higgins, me Bueno, imagino, no sé. mira, simplemente ese personaje, como tantos otros de cualquier sector político, es un tontón que se pliega a las corrientes de opinión y emocionales que hay tan vigentes en un momento dado, y una de esas corrientes es este ambientalismo fundamentalista. Y la gente mediocre es incapaz de pensar por su cuenta y se pliegan, se suben a todos los carros que van pasando, a todos los buses que van pasando. Entre otras cosas también por miedo a quedarse abajo, de que lo tilden de algo, que lo cuelguen, que lo funen. Entonces, nada al otro mundo que este señor aplauda. No sé qué otras razones podrá tener más particulares para ese aplauso, Las pero comunidades, en los cuanto a las votos. prioridades que tú mencionaste al principio, que había mencionado, la única prioridad que tiene con respecto al desarrollo económico Boric es la prioridad de mencionar las prioridades en sus discursos. Esa es la prioridad. Mencionar el tema. Nada más. Hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Nunca les ha interesado el desarrollo económico como lo entendemos nosotros, lo he explicado mil veces. Ellos tienen una concepción del mundo que se refleja muy desnudamente, nunca lo van a reconocer, en esa teoría del crecimiento cero, que el mundo no resiste más crecimiento, que además humanamente debiéramos vivir pobres pero felices, que debiéramos vivir una especie de, como en esas poesías helenísticas,
de los pastores que están, digamos, con una ovejita y se enamoran uno de otro. Un mundo pastoril. Esa es la imagen que tienen del planeta estos imbéciles. Entonces, claro, pueden hablar de desarrollo económico, como pueden hablar de seguridad, como pueden hablar de cualquier cosa, porque se pasan hablando, pero lo único que tienen presente es seguir en el poder para instaurar o tratar de instaurar ese ideal desastroso que tienen en mente, que ni siquiera es el comunismo ya. No sé qué diablo es. Un mundo realmente que, digamos, patas para arriba, una cosa completamente loca. Y espero que esta vez el pueblo chileno despierte y no cometan la imbecilidad de votar otra vez por los continuadores de lo mismo. Y sea quien sea, la Carolina Toá cada vez se desmarca más o trata de desmarcarse y quiere aparecer poco menos que como anticomunista. La acusan de anticomunista, yo creo que va a hacerle un favor, ¿eh? La acusan de anticomunista va a hacerle el favor de que aparezca, digamos, más legítima ante sectores, digamos, que no son comunistas. Pero son todos lo mismo. Todos piensan igual. Si tú les abres sus cabezas y tratas de encontrar con un microscopio el cerebro, vas a encontrar que todos son del mismo tamaño diminuto, todos piensan lo mismo, tienen dos o tres, digamos, eh, reflejos condicionados, son lo mismo. Así que el Chile ya sabe a qué atenerse si votan de nuevo por ellos, por cualquiera de ellos. Van a replicar esto mismo. La permisología que forma parte de su la desconfianza en la inversión extranjera que vienen, como dicen ellos, a saquear las riquezas naturales. Más y más permisos, más y más jornadas laborales más cortas, más y más licencias médicas, más y más de todas estas cosas que, entre comillas, se supone que favorecen a los trabajadores. Más de lo mismo. Así que ya saben. Y ahora, amigos, antes que Nicole retome el tema, yo creo que tenemos esto del socialismo del siglo XXI que tú me mencionaste que No, tengo, es a que propósito de escopeta. Pero antes de eso, estimados, antes de eso, ¿qué dirán ustedes? Antes de eso les voy a recordar algunas cosas, pues. Por ejemplo, usted maneja una corporación, una gran universidad, una gran empresa, y hay que procesar datos. No vaya al mercado a comprar una planilla X, Y o Z y la trata de adaptar porque eso no va a funcionar bien, no siempre funciona bien, es complicado. Mejor póngase en manos de un antiacos para que le creen un sistema, un software a la medida de su empresa, pues, a la medida de exactamente lo que usted necesita. Así como le van a diseñar el sitio web, le van a crear aplicaciones móviles, el paquete completo que ustedes están viendo aquí a mi derecha, urantiacos.cl. Continúo con doña María Imoveis y sus profesionales, son chilenos, pero trabajan en Florianópolis, en el negocio inmobiliario, y le ofrecen a usted la oportunidad de una inversión fantástica, la rentabilidad es muy alta, hay un buen inmobiliario en Florianópolis, usted invierte y en muy poco tiempo recupera la inversión y empieza a ganar como loco, amigos. Florianópolis, María Imoveis, les van a allanar el camino en todos los aspectos. Son chilenos, hablan español. Sigo con Patricia Stocker, otra dama que maneja una empresa, las llevan las mujeres hoy en día. patriciastocker.com, se dedican a registrar su marca en Chile y en el extranjero, renovarla, defenderla, etcétera, para que usted viva en paz, de que nadie se la va a birlar y usted va a quedar, digamos, va a perder plata en primer lugar. Y sigo con Salinas y Ojeda, bufet de abogados especialistas en temas civiles desde hace mucho tiempo, muy buena tasa de éxitos legales. No se confíe en el primer abogado que le recomienda la tía Enriqueta. No, 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 no. Hágame caso a mí, salinasyojeda.cl. Y termino el bloque con Zócalo Comunicaciones, que se dedican a eso, a las comunicaciones. Yo los conozco personalmente. Nos hicieron nosotros un trabajo para un asunto que hice yo en Osorno hace un tiempo atrás. Son muy buenos, son muy agradables, simpáticos, trabajadores, una virtud muy escasa en Chile, se sacan la cresta y las cosas entregan la mercancía. Si usted quiere organizar un evento o quiere que se comunique un evento que usted esté organizando, póngase en contacto con zocalocomunicaciones.cl. Y tú tenías algunas cosas sobre el no, socialismo. pero déjame, voy a agregarte una cosita que me acordé por el tema de la permisología. Ya, eh, con respecto a por qué empiezan a surgir todas estas estructuras. Hace muchos años que ya se perdió la ingenuidad con respecto a todas estas buenas intenciones de meter y meter regulaciones, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. En Europa
que ahora ya vienen hacia atrás, desregulando, pero todas estas regulaciones, prohibiciones y etcétera, a través de una agenda laboral y a través de la agenda ambientalista, y esto empieza a surgir una vez que el libre mercado y el capitalismo triunfa sobre el socialismo. ¿Cómo iba a venir el socialismo a arrebatarle el triunfo al libre mercado y al capitalismo, que es el sistema que mayor prosperidad le ha traído al mundo? Y entonces lo que se empezó a hacer a nivel internacional, y eso es parte también del apoyo que han tenido de organismos internacionales, es ir minando toda este ritmo, esta velocidad y esta fuerza del capitalismo y del libre mercado a través de leyes y regulaciones, con grandes argumentos con respecto a los derechos laborales, el bienestar de las personas y la agenda ambientalista, que ha sido brutal. Entonces, no tiene que ver realmente hoy en día con cuidar el medio ambiente, sino que tiene que ver con ponerle freno de mano al libre mercado y a la inversión privada y al capitalismo, con personas, con un grupo importante que en un principio sí creyó esto de cuidar el medio ambiente, pero hoy esa dicotomía no existe. Siempre va a haber externalidades negativas, pero el propio capitalismo y el propio libre mercado ha desarrollado tecnología suficiente para poder seguir avanzando y cuidar el medio ambiente. Hoy las centrales de carbón, claro, son contaminantes, pero hoy tienen filtro y tienen otro tipo de maquinaria que no tiene nada que ver con las centrales de carbón antiguas. Y una serie de otras empresas que le han incorporado medidas para poder proteger el medio ambiente. Entonces, al final, esto termina siendo una excusa para ir minando un sistema que triunfó sobre otro. Y quiero terminar este tema, Fernando, porque yo sé que quería ir al socialismo del siglo XXI, porque leí un análisis muy interesante, y esto es para el mundo político acá, sobre todo de la derecha o de Chile Vamos, que hablaba sobre el mito de la desigualdad. Un escritor que es noruego, un analista, después les voy a dar su nombre, que hablaba que hizo un estudio sobre las sociedades occidentales y cómo se están convirtiendo mucho más igualitarias y menos desiguales de lo que dice el discurso político. Es decir, dice que agarrando los discursos políticos, las agendas de gobiernos, comentarios en redes sociales, lo que pone la prensa tradicional en los medios, dice que siempre se empieza a resaltar de que las sociedades son cada vez más desiguales. Y hay una verdad que se estableció: la desigualdad está aumentando, dice. Bueno, ¿y qué? Que las clases medias empobrecidas y las democracias están al borde de las oligarquías prácticamente, y dice que eso es una verdad que nadie contrarresta. Y dice, claro, calza bien porque la idea es muy seductora para las audiencias, para los partidos políticos, poder decir esto está mal y hay que corregirlo, y calza con las ansiedades cotidianas, dice el autor, de tener una vivienda, educar, salud, etcétera. Entonces la gente dice, sí, es cada día más desigual. Pero, dice, todas las cifras métricas, todo lo que usted pueda agarrar para poder medir, las sociedades occidentales hoy son mucho más iguales y más prósperas de lo que le dice la gente. Y le echa la culpa, hay muchos autores que son famosos en esto, pero dice que en 2014 entró muy bien el famoso libro de Tomás Piketty, que también el Frente Amplio Lo acá tengo, lo tengo. Que Tomás no lo han Piketty. leído los del Frente Amplio porque no saben leer, en primer lugar. Ah, claro, dice, pero en esa metodología de Tomás Piketty, que es un economista, dice que utilizó el famoso cherry picking, un método muy cuestionable para poder poner cifras. Y dice, no voy a entrar con todos los datos que pone este autor, pero dice, la riqueza privada se ha disparado en los países occidentales, hay mucho más ricos, hay mucho más gente próspera, y no es verdad que se ha concentrado la riqueza. Y da un ejemplo, por ejemplo, en Europa, que el 1% más rico ahora es un tercio de la participación que tenía en el 1910, porque la riqueza se ha diversificado. Y dice, claro, siempre están estos ejemplos como Mark Zuckerberg o Bill Gates, que uno dice, mira cómo se ha concentrado la riqueza, pero ¿Y él qué dando importa? estadísticas y números, ¿qué importa? Dice, No, no los es ricos verdad. de hoy concentran mucho menos la riqueza Bueno, a comparativamente antes.
hay una cuestión incluso más de fondo que porque todo esto asume que la desigualdad y la concentración es mala. En primer lugar, es un proceso natural. La concentración es un proceso natural, es matemáticamente necesaria. Las ventajas solo se ven en la Biblia. En la Biblia hay una famosa frase: los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres, por una cuestión de la multiplicación de las ventajas, que vienen de desigualdades naturales que tienen que ver con las capacidades intelectuales de trabajo de la gente. Eso es un hecho, pero de la causa. Segundo, que existan gente inmensamente rica, pero que con esa riqueza no se la comen, sino que la invierten y que además la han ganado produciendo nuevos, como Zuckerberg o como otros que serán discutibles en algún aspecto u otro, pero han creado cosas que todo el mundo usa. El Exacto. Facebook, por ejemplo, todo el mundo anda metido en el Facebook. Entonces, crean cosas que benefician a todo el mundo y se hacen muy ricos por ello. ¿Y qué cresta le importa a uno que sean tan ricos? ¿Por qué se asume automáticamente que es la desigualdad, que es un producto natural de la interacción de las ventajas, de las desventajas, etcétera, es malo? Y que la igualdad se asume automáticamente que es buena. Mientras más igualdad, mejor. Significa que estamos mejor porque hay más igualdad. No necesariamente. No necesariamente. Los países, las naciones, las sociedades más igualitarias del mundo eran las sociedades primitivas, donde la pobreza era completa. Entonces eran todos pobres, todos andaban a poto pelado. Qué maravillosa la igualdad. En el comunismo, salvo los miembros de la nomenclatura que tenían hasta tiendas especiales para comprar artículos importados, porque las porquerías que hacían en Rusia no servían para nada, piensen solamente en los autos LAS como un ejemplo. Bueno, ahí sí que había desigualdad, era una casta. Tú no podías entrar a esa nomenclatura si no eras miembro del Partido Comunista y hacías méritos chupándole los calcetines a los que estaban más arriba en el Comité Central. El resto era la chusma esas que mandan ahora a que los maten en Ucrania, la chusma, el populacho. Esa sí que es una sociedad de desigualdad. Entonces, todo este discurso de la igualdad y desigualdad parte de una convicción filosóficamente equivocada que está alimentada simplemente por el resentimiento como componente emocional. Los de abajo siempre están molestos porque hay alguien más rico, sin pensar en los bienes que ellos tienen gracias a lo que produjo, inventó o creó el más rico. ¿Mm? ¿Cuántos tipos de usuarios todo el puto día del Facebook y todas esas payasas reclaman de lo rico que es Zuckerberg, que les creó esa cuestión? Porque para mí es una imbecilidad, pero la usan millones y millones y millones de personas. Se hizo rico, ¿por qué? Y el señor Bill Gates de Microsoft creó los computadores, los sistemas operativos que estamos usando, que yo estoy usando en este momento. ¿Qué me importa a mí que sea ultra rico? Además creo que está, digamos, reparten la plata mucho. Si no se la pueden comer, crean otras empresas que son otros servicios y bienes para todos. Así funciona el capitalismo y por eso que es, como tú dijiste, genera prosperidad, mientras los otros esquemas que están preocupados de la igualdad generan pobreza y generan sofoco intelectual y sofoca y opresión política. Eso es lo que se vivía en el mundo socialista y por eso se vino abajo de un paraguaso. No sería por lo bueno que era, ¿no? Claro, lo que pasa es que el autor habla de igualdad no en el sentido socialista, sino que habla de que hoy se goza de cierto bienestar Sí, por en supuesto. capas Obvio. de la sociedad que antes no tenía. Es Claro. decir, tú tienes un celular y a lo mejor personas que ganan menos que tú tienen un celular, a lo mejor tú tienes un celular mejor. No, en tu caso no, porque le falta tener una antena, pero eh, es decir, todos podemos acceder a un celular hoy en día, a lo mejor. Perdona, pero tengo un celular bueno. Ya, hay gente que tiene celulares mejores que otros, pero todos acceden. Entonces, lo que él dice es que los hogares en estos países occidentales gozan hoy de niveles de ingresos que son a una escala inimaginable para las generaciones Obvio, anteriores. obvio, Y dice que obvio. los indicadores básicos de bienestar han mejorado en todos los niveles. ¿Por qué es importante lo que él dice? Porque hay que tener los datos correctos para elaborar diagnósticos correctos y elaborar buenas recetas de políticas públicas y tener agendas políticas correctas. Pero si creemos todavía en esto que se difunde tan rápidamente de que, bueno, en Chile nos pasó, pues. ¿Acaso nos decían que era el país más desigual del mundo? ¿Dónde sacaron esas cifras? Y Mentira. se repitió, lo repitió la derecha también, en el caso de Chile. Vamos, la época de Piñera cuando vino la Es que son muy insurrección. huevones, sí, que no tienen Somos lo remedio. más desigual del mundo, entonces se acomplejaron del modelo cuando todos los datos indican lo contrario. Entonces dice, agarren los datos, dice este autor, y elaboren políticas públicas con datos correctos, porque si no, se malgasta la plata haciendo políticas públicas que no corresponden a una desigualdad que no es verdad.
correcto. Y bueno, mira, yo no sé si Sí, alcanzamos. alcanzamos, estamos No, no, desferiados. no, no. Yo tengo que usar la matemática, Nicole, y tengo que calcular cosas. Así te contestaron, ¿para qué los números, Fernando? Si mejor las emociones. No, ¿Para qué tantos tú números? sabes lo que pueden hacer con las emociones. Yo no soy muy sentimental, que digamos, y no valoro tanto las emociones y todas esas cosas del corazón. El sagrado corazón en la mano me importa re poco. Yo prefiero el sagrado cerebro en la mano. Y antes de soltar el tema del siglo XXI que lo va a tocar Nicole, permítanme por lo menos contarles, a propósito de inteligencia, que la inteligencia artificial, y de la cual hay muchos módulos hoy en día, hay que saber usarla, hay que usarla inteligentemente, la inteligencia artificial. Y para que aprendan ustedes a sacarle más partido, les recomendamos el canal de YouTube de Ricardo Yarzún, donde da un verdadero tutorial sobre esto. Vale la pena, amigos. La inteligencia artificial es mucho más que buscarle cosas como hace Google. Si es para eso, siga usando Google. Usted puede hacer millones de cosas mejor con este asistente. Incluso hay gente que la usa para reemplazar su propio cerebro por el de la inteligencia, pero eso ya es otra historia. Segundo, Wekiper, un buffet de contadores, auditores que ofrecen su servicio a pequeñas, medianas y grandes empresas con la misma eficiencia para que usted no tenga problemas. Los problemas contables son súper serios, pierde plata, vienen las multas, problemas como impuestos internos, problemas por todos lados, y el que paga el pato es el que contrató al contador, no el contador. Así que póngase en manos de Wekiper. Y termino con airmagic-chile.com, empresa europea que se instaló en Chile para ofrecerle a las fábricas climatización para el taller fabril que impida que la temperatura suba, no solamente que impida que suba sobre el nivel legal, si pasa, vienen las multas, sino para que haya un ambiente confortable que permita un mejor clima laboral, menos accidentes, mejor trabajo, cunde más, todo es mejor si la gente está cómoda. Es obvio eso. Entonces, no se limite a vitrinear en airmagic-chile.com, sino que ya póngase en contacto en serio y instale lo que se requiere para evitar todas estas situaciones. Bueno, vamos al siglo XXI, señora Nicole, Sí, hagamos un repaso de lo que está pasando en pero Latinoamérica. breve, breve, breve. Breve, rápidamente, con los representantes del socialismo del siglo XXI, Petro principalmente, a quien no le aprobaron su reforma de salud y su reforma laboral en el Congreso. ¿Cómo ven ellos la institucionalidad y la democracia? Es una molestia, ¿no? Entonces, llamó a la protesta social después que el Congreso no le aprobara esta reforma y además quiere hacer una consulta popular para que en ese caso le aprueben esta reforma que el Congreso dos veces le ha rechazado. Y claro, porque generalmente en estas consultas populares quienes se activan para ir a votar terminan siendo quienes son partidarios de las propuestas que están en la papeleta. Y entonces él dice, vamos a ir a huelga por horas primero, luego a la movilización popular y si es necesario una huelga general, si la oligarquía Ah, sigue terca y adormecida por ay, tanta sangre y explotación. ese es el lenguaje de la izquierda de todos los tiempos, ¿eh? No tiene Claro, y remedio. dice que el Senado traicionó a sus votantes y el propio presidente dice, si es necesario ir a protesta y a huelga, hasta el 2026 lo vamos a hacer. Por el otro lado tenemos a Evo Morales, que aunque no lo crean, quiere volver a competir por la presidencia de Bolivia este 17 de agosto, y el Tribunal Supremo de Bolivia no le permitió inscribir su candidatura, ella no. Le han dicho tres veces ya que no, después que incluso él ha sido tres veces presidente, modificó la constitución para seguir. Evo Morales iba derechito a convertirse en un Chávez, en un Maduro y Bolivia en una Venezuela. Por esas circunstancias de la historia que algún día podemos hablar, Bolivia terminó sacando a Evo Morales y teniendo elecciones como corresponde. Pero Venezuela era el segundo candidato a ser, Bolivia era un segundo candidato a ser Venezuela. Como no le permitieron inscribirse, las inscripciones finalizaron hace un día atrás. Evo Morales llamó a la marcha y a la protesta Es lo de social siempre, es lo de siempre. contra este poder fáctico que no le permite volver a competir por la presidencia
de Bolivia y dice que esto es una exclusión y una discriminación al movimiento campesino y popular. Y Qué convoco al lindo. pueblo boliviano. Bueno, y la tercera para que son los representantes es el supuesto complot que viene advirtiendo Maduro y Diosdado Cabello de poder sacarlos del poder y no permitir estas elecciones truchas. Yo no sé por qué sigue en esta farsa. O sea, Maduro sigue dando la película y ya nadie está mirando la película, pero el 25 de mayo van elecciones para elegir a congresales y resulta que, según Diosdado Cabello, había un complot que lograron desmantelar de sicarios y de terroristas, dijeron, y que por eso están prohibiendo algunos vuelos desde Colombia y de otros países de Latinoamérica, porque este complot venía derechito a sacar a Maduro y a inhibir o prohibir o evitar que se celebren las elecciones populares, como dice Diosdado Cabello. Así es que los vuelos entre Colombia y Venezuela están suspendidos por eso. Ahí tienen a los tres representantes actuales. Lula se mantiene al margen porque está un poco mayor y está cansado. Pero ahí tienen a Bueno, los tres sí, representantes de este pero no, famoso socialismo del siglo XXI. pero no olviden que la misma retórica y las mismas técnicas de sacar el populacho a la calle las usaron en Chile, en el llamado estallido social, que lo organizaron, y le están amenazando con otra movilización. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí al político de la retroexcavadora amenazando con nuevas movilizaciones? Lo mismo de Petro. Si eso no tienen otro método que sacar a la chusma a la calle, a dejar la cagada, y eso lo llaman el pueblo. Llaman al pueblo a los fascinerosos que tienen una contrata para destruir todo, se supone que es el pueblo, esa categoría abstracta que lo abarca todo. No tienen otro recurso. Y cuando hablan mira tú todas las veces que han hablado últimamente el señor Elizalde, ha hablado de cómo hay que mantener las instituciones, que hay que respetar las instituciones, y lo primero que hacen es destruir las instituciones o tratar de destruirlas. Conozcan a esta gente, amigos. Son una peste en todos los sentidos, políticamente hablando. No sé, en la vida personal, no me interesan las vidas personales de la gente. Su vida política, la que nos afecta a todos los demás. Son como Petro, son como el Evo Morales, son todos cortados con la misma tijera. Unos, no sé cómo catalogarlos ya. Son ruinosos para sus países, digámoslo así simplemente. Son ruinosos. Y se apoyan en la gente que sacan a las calles. O sea, una extorsión por medio de la violencia. Finalmente de eso se trata. Así Una que extorsión que funcionó en Chile. La funcionó, por violencia supuesto, funcionó y funcionó. volver atrás en esa idea nos va a costar muchos años. Si No, en si nos Chile va la no, violencia estamos finalmente jodidos. funcionó y fue un método efectivo. Por supuesto Entonces, que es efectivo. quedó muy Sí, arraigado de que efectivamente si se utiliza la violencia se pueden producir cambios políticos. Eso por es todo supuesto. lo contrario de la democracia. Y acá el socialismo democrático, en la izquierda y la cobardía de la derecha permitió que la violencia le ganara a la democracia. Si eso es lo peor Así que nos es. dejó los retiros desde el punto de vista económico. Pero eso es una de las cosas peores que nos dejó el octubre del año 2019. Nos jodieron, nos jodieron. Yo no sé, vuelvo al principio, si hay solución para todas estas situaciones. Espero estar totalmente equivocado y que haya una solución maravillosa y que digan ni que era idiota el Villegas, se equivocó con todo. Ojalá, ojalá yo sea el Ojalá. idiota que se equivocó con todo. Ojalá. ¿Qué me importa a mí lo que opinen los demás por lo demás? Bueno, estimados amigos, sería Ojalá. todo por hoy. Así es que les digo que este programa se acaba, se acaba con Nicole. Yo sigo mañana y todos los demás días porque yo funciono con la ética del trabajo, fíjense. Ya, muchas gracias y nos estamos viendo.